buenos días. Primero que todo, agradecer a Dios que nos permite cada día levantarnos y realizar nuestros sueños. Gracias al señor Bienvenido Rodríguez, a Bianchi, a su familia por la oportunidad que nos da de llegar a todo el pueblo dominicano y al mundo. Iniciamos el lunes urológico de la receta médica de la Z101, siempre pensando en ti. Con el tip urológico de hoy. En este año 2022, en Estados Unidos morirán entre 90 y 95 hombres cada día por cáncer de próstata. Y en nuestro país, República Dominicana, esta cifra diaria de muerte por cáncer de próstata será entre 3 a 5 hombres. Esto generalmente se debe a una visita tarde al urólogo. Muchas de estas muertes podrían evitarse visitando su urólogo a tiempo, porque el cáncer de próstata no duele. Ante la duda, visite a su urólogo. Y continuando, Roberto, en el día de hoy vamos a actualizarnos un poquito con relación a la medicina. En el día de hoy, nuestra institución, el Colegio Médico Dominicano, pues cumple 131 aniversario. Y en este momento se está celebrando una misa en el Colegio Médico, celebrando el 131 aniversario en el Salón de los Pasados Presidentes. Posterior a eso se hará una ofrenda floral en el Monumento de los Médicos Caídos durante el COVID-19. Eso es en relación a las actividades que hay hoy, y posterior a eso habrá un almuerzo con la prensa. Ahí concluye la... ¿Cuántos años cumple la institución? 131 años. 131 años. O sea que extendemos nuestras felicitaciones a los más de 35, 40 mil médicos del país en la Semana del Médico Dominicano. Nuestras felicitaciones para todos y para todo el personal de salud que siempre pues trabajamos de la mano uno con el otro. Excelente. Muy buenos días, Roberto. Muy buenos días, Ledesma. Tenemos una invitada especial. Ledesma la va a presentar. El doctor Ledesma tiene la responsabilidad de presentar a nuestra invitada en el día de hoy. Qué peso sobre los hombros. Bueno, buenos días a todos en cabina. Doctor Pablo Mateo, Roberto. Siempre feliz y contento de dirigirme al radio escucha más fiel que hay en la radio de la República Dominicana. Y así lo constatamos cada vez que tienen la oportunidad de manifestarnos. El radio escucha de la Z. Y entonces hoy tenemos un tema interesantísimo con una doctora amiga egresada de nuestra escuela, el Hospital Francisco Moscoso Puello, la doctora Sagrario Matos Volques. La tenemos aquí con el tema de disfunción sexual. No, importancia de la sexualidad en el paciente con cáncer urológico. Okay, importancia de la sexualidad. Sí, es un tema muy interesante que llamamos a todos nuestros radioyentes que se preparen para hacer las preguntas, porque tenemos una población amplia con diferentes tipos de cáncer urológico, dentro de lo que está en primer lugar, por ejemplo, el cáncer de próstata, el cáncer de vejiga, cáncer de riñón, cáncer de testículo, cáncer de pene, que muchos hombres y muchas mujeres todavía aún piensan que el cáncer de pene no existe. Entonces, en el día de hoy la doctora Sagrario nos va a hablar de la importancia de la sexualidad en ese grupo de pacientes que están atravesando en este momento por un cáncer dentro de la urología. Muy buenos días, doctora, los micrófonos son suyos. Gracias por la invitación, por aceptar la invitación. Bien, muy buenos días. Muchísimas gracias realmente por la invitación. Para mí es más que un honor estar aquí en este escenario compartiendo con íconos de la urología, como es el doctor Pablo Mateo y Wellington Ledesma. Y muy buenos días también a nuestros radio oyentes. Pues, ¿comenzamos de una vez? Sí, nos gustaría saber de inicio, cómo manejar la importancia de la sexualidad en ese hombre que está padeciendo, que muchas veces afecta su estado de ánimo por la enfermedad, y queremos que usted nos oriente y oriente a la ciudadanía en ese sentido. Claro que sí. Lo importante también es tener un concepto de lo que es la sexualidad.
Mira, lamentablemente el tema de sexualidad es poco tratado, es poco hablado y sobre todo cuando está en un contexto de las enfermedades crónicas como es el cáncer, sobre todo si nos referimos a lo que son los cánceres urológicos. Y aún más cuando ese cáncer afecta o involucra cualquier órgano que participe de manera directa en la actividad sexual. Por tal razón, le voy a explicar más o menos el concepto de sexualidad, porque así entonces tenemos un panorama más amplio de lo que yo le quiero transmitir. Entonces, cuando hablamos de sexualidad, es más bien una dimensión de nuestra personalidad, del comportamiento humano, que hace que uno lo exprese de diferentes maneras, como es con lo que hablamos, con lo que decimos, cómo nos relacionamos. Entonces, esto nos ayuda a tener vínculos significativos con la otra persona. ¿Por qué le digo esto? Porque entendemos que la sexualidad simplemente es actividad sexual, exceso, coito, es genitalidad. No. Esas acciones son, digamos, una fracción, un pedacito de lo que es la sexualidad en su totalidad. Entonces, de hecho, yo estaba analizando, siempre analizamos la situación en que decimos que la sexualidad generalmente nos están bombardeando los medios de comunicación, tanto con anuncios, con la música, con mensajes que son alusivos a lo que es la sexualidad. Pero, ¿qué está buscando estas informaciones? ¿Qué es lo que buscan? Como circunscribir o dirigirnos a que la sexualidad solamente pertenece a lo que es una etapa de nuestra vida, y no es así. Lo relacionamos más con la juventud, con la vida productiva. Entonces, cuando nos referimos a la sexualidad en pacientes con enfermedades crónicas como el cáncer o pacientes discapacitados, entonces queremos como silenciarlo. Okay. Y no viendo que la sexualidad es tan amplia y que el paciente que tiene cáncer también se beneficia de esa práctica. De esa actividad. Y por ejemplo, paciente con un diagnóstico de cáncer, como todos sabemos, cuando se da este diagnóstico, esto impacta mucho la vida del paciente, su entorno. ¿Qué usted recomienda? Porque muchas veces los pacientes, pues, con un diagnóstico de cáncer pierden la esperanza en muchos aspectos. Por ejemplo, pacientes que a veces no encuentran el tratamiento médico, los medicamentos, el seguro no se lo cubre, el mismo diagnóstico de cáncer. ¿Cómo debemos manejar ese paciente desde este punto de vista, que pierde el interés, aún estando, vamos a decir, sano desde el punto de vista sexual? Tiene un diagnóstico que es tratable, un cáncer que es tratable. ¿Cómo manejamos a este paciente? O sea, ¿cuáles serían las recomendaciones? Sí, mira, como usted dice, el cáncer es impactante, es una información catastrófica desde que el paciente la recibe. Incluso está demostrado que cuando realizan la biopsia de próstata, desde ese mismo momento, el paciente puede comenzar a experimentar algún grado de disfunción sexual. Y hasta el momento no hay ningún tratamiento, no hay ninguna opción para el cáncer, ya sea cirugía, o sea con pastillas, o sea radioterapia, o sea quimioterapia, que no laceren, que no lastime lo que es la sexualidad. Entonces, ¿qué nosotros como profesionales recomendamos? Que una vez comencemos a darle las opciones, el abanico de opciones que existe para el tratamiento de cualquier tipo de cáncer, pues que al mismo tiempo le planteemos las secuelas que va a tener, que ya tiene ese diagnóstico y que van a tener los tratamientos sobre su sexualidad, entendiendo que la sexualidad es parte de la calidad de vida. Y entonces, si lo que queremos es, además de curar la enfermedad, mantener buena calidad de vida, entonces debemos plantearle de una vez al paciente cuáles son esas secuelas que van a tener y que podemos iniciar. Desde el mismo momento podemos iniciar con tratamiento vía oral, para así entonces garantizar que el paciente pueda tener, si nos referimos al cáncer de próstata sobre todo, pueda tener buenas erecciones antes, durante y después del tratamiento. Doctora, y cuando nos hemos concentrado en el paciente como tal, ¿qué usted opina en relación a también aquí involucrar a la pareja? Yo creo que es un aspecto importante, porque probablemente, o sea, el paciente tiene su condición, es quien está sufriendo la enfermedad,
pero siempre, no sé lo que usted opina, involucrar a la pareja para que también pues sea parte del soporte, sea parte del tratamiento de esa parte de la sexualidad. Claro que sí, doctor, y qué bueno que usted lo menciona. Se hace un equipo médico familiar. O sea, involucramos, ahí está el paciente, que el ente que está pasando por la situación, la pareja y algunos familiares que son nutritivos dentro de ellos, que tienen lazos bastante significativos. Entonces se incluye, porque el cáncer decimos que es multidisciplinario. Por lo tanto, también el tratamiento, el enfoque es multidisciplinario. Y mientras más tengamos a la pareja en disposición de apoyarla, pues mejor, porque no sé si ustedes entienden que cuando se diagnostica un cáncer, muchas veces se separan en la habitación. Se separan de habitación, se separan de cama, porque entendemos que el cáncer se puede transmitir con relaciones sexuales, con besos, con abrazos, y eso no es así. Entonces, cuando ese paciente se siente apoyado por su pareja y por familiares que para él son significativos, de hecho, este tipo de acción se considera un aliado a lo que es la lucha contra el cáncer. Es importante resaltar lo que tú preguntabas, Roberto, con relación a la psico-oncología. Por ejemplo, en el Instituto del Cáncer hay un equipo multidisciplinario, como dice la doctora, donde ese paciente diagnosticado con cáncer tiene que pasar por la consulta de psico-oncología. O sea, son psicólogos que hacen un subentrenamiento, una subespecialidad en oncología y manejan muy bien estos pacientes. El soporte que le dan a los pacientes nos ayuda a cuando ese paciente, por ejemplo, necesita una cirugía o necesita una radioterapia, pues todos tienen consecuencias post-tratamiento, que también eso es importante explicárselo tanto al paciente como al familiar. Entonces, pero ese soporte que da el psico-oncólogo o que da el psiquiatra nos ayuda a manejar esos efectos secundarios de los tratamientos. Sí, de hecho, hay también una otra especialidad, otra disciplina que se llama oncosexología, que más bien viene a tratar las secuelas ya después del tratamiento, que todavía la tenemos en pañales, pero que desde el 1998 ya está ahí plantada. Doctora, se quedó una pregunta en el aire, creo, de Roberto. Claro que sí. ¿Qué afectaba más en la esfera sexual? ¿La enfermedad en sí o los tratamientos para combatir la enfermedad, doctora? Mira, lo que pasa es que la actividad sexual tiene etapas. Ajá. Entonces, si digamos que la primera etapa es la excitación, luego viene el deseo, luego el orgasmo y luego la resolución. Entonces, dependiendo en cuál de estas etapas afecte, el paciente lo siente más, porque en las primeras etapas me lo puede afectar cuando le dan el diagnóstico. Comienza una falta de deseo, una falta de excitación, y son las dos primeras etapas. Luego, entonces, cuando comienza el tratamiento, que son a base de pastilla o a base de cirugía o a base de quimioterapia, radioterapia, entonces hay una afectación más directa en lo que es la función sexual. Okay. Entonces, como que va a depender, o sea, depende, eso es sumamente básico en cuál etapa está el paciente en su actividad sexual, pero sí podemos poner una media y decimos que es más intenso en lo que son los tratamientos del cáncer. Okay. Sí. Pero yo pienso, abundando un poco en esa pregunta que es interesante, Roberto, que el primer impacto que produce un diagnóstico de cáncer es un impacto psicológico, que no sabemos, no tenemos todavía, no hay forma de cómo medir el daño que esto produce, el impacto psicológico que produce en el paciente cuando dicen usted tiene un cáncer. A veces los médicos somos probablemente un poco así simplistas y lo vemos como no, un cáncer, pero el impacto que eso produce en un paciente es catastrófico, eso es dramático. Entonces, tenemos que ponernos de aquel lado del paciente y aunque muchos no estén de acuerdo con mi opinión, pero yo lo manejo de esa manera y le empiezo diciendo que hay unos cambios y que hay células cancerosas y al final, bueno, tiene un cáncer, pero de una manera... De forma gradual. Sutil, sí, porque no solamente el paciente, sino también los familiares. Y entonces, con relación a la parte de la sexualidad, yo creo que también hay que trabajar mucho en la educación sexual de la mujer, porque, por ejemplo, he tenido muchos pacientes que, lamentablemente se ha destruido la relación porque no pueden, vamos a decir, tener un coito por la razón del diagnóstico, los efectos del tratamiento. Y
en este momento entonces probablemente la pareja le ha dicho, bueno, pero no podemos hacer tal cosa. Entonces ahí entra la educación tanto del hombre como tal por el diagnóstico del cáncer como la pareja, para que puedan disfrutar esa parte sin la necesidad en ese transcurso de tiempo de que haya realmente un coito. Sí, por eso es que es importante tener como conocer lo que es la dinámica marital, la dinámica de la pareja para, dependiendo de lo que veamos, identificamos, entonces tratar ese punto. Muy bien, vamos a responder algunas de las preguntas que ya tenemos en el listado, doctor Pablo. Este paciente o este señor llamó que estaba en tratamiento con quimioterapia, o no, que si la quimioterapia afecta la fertilidad. Por eso quise decir a qué nivel era la quimioterapia, porque eso es muy significativo, porque si cáncer, un ejemplo que tenga un cáncer a nivel de testículo, entonces vamos a ver si esto me puede influir. Pero sí, generalmente la quimioterapia afecta casi siempre este tipo de pacientes se le orienta, dependiendo de dónde esté el cáncer, para que pueda donar y guardar sus espermas, para luego entonces ver si responde. Y si no, durar un tiempo importante para comenzar entonces a buscar a lo que son los hijos. Hay muchas teorías, vamos a decirlo así, muchos estudios, pero todavía la conclusión de que si le decimos a un paciente que va a consumir un tipo de alimento y no va a tener cáncer, todavía no hay una conclusión definitiva. Lo que está demostrado es que una alimentación sana, una persona que haga ejercicio, tiene menos incidencia, no solamente de cáncer, sino de otras enfermedades también que afectan el sistema. Es importante hacer un llamado a los médicos. Cuando nosotros iniciamos un tratamiento de un paciente, no es solamente iniciar el tratamiento. Al paciente hay que explicarle cuáles son los efectos secundarios de estos medicamentos. Así es. El cambio en su calidad de vida es importante y es responsabilidad de nosotros explicarle al paciente. Por ejemplo, las preguntas que han hecho, ya yo me doy cuenta que esos pacientes no están orientados, la mayoría. O sea, llevan un tratamiento para una condición tan importante como es esta, un cáncer. Sin embargo, no tienen los detalles de cuáles son los efectos secundarios que van a tener estos tratamientos, ya sea un medicamento, ya sea una radioterapia o sea una quimioterapia. Pero también es importante que todos decirle a la población, a los pacientes que tienen cáncer, todos los tratamientos, todos, sin excepción, para cáncer de próstata, para cáncer de pene, cáncer de testículo, todos afectan de una u otra forma la calidad de la erección y la fertilidad. O sea, entonces, lo que usted comentaba, que cuando, por ejemplo, yo tengo 2 casos dramáticos, porque es un joven de 14 años y uno de 16, que hace apenas 2 meses lo operé, de un cáncer testicular y están ya en quimioterapia. Digo dramático porque, bueno, no han empezado ni a vivir, y cuando tú ves estos pacientes, a mí particularmente me afecta mucho, porque uno se pone un hijo de uno, un nieto, qué sé yo. Entonces, esas cosas pues hacen que uno se identifique más con el dolor del paciente, con el diagnóstico, que hacer un poco más de empatía con el paciente, con los familiares, explicarle esto le va a cambiar la vida por un tiempo, esto va a ser así de esta manera. Usted va a sentir, o sea, yo trato de explicarle al paciente lo que va a sentir, y yo pienso que hay probablemente una falla ahí donde el paciente no tiene esa información. Sí, tenemos mucha deficiencia con relación a lo que es el trato, el primer contacto del paciente con cáncer. Hay que hacer mucho hincapié, doctor, en que el profesional es el encargado de poner sobre la mesa este tema. No hay que esperar que sea el paciente que te lo diga. Nosotros tenemos que comenzar, porque si vamos a esperar que lo diga, lo va a decir cuando ya esté muy complicado. Entonces no vamos a poder darle buenas soluciones. Tenemos una opción en un paciente con cáncer de próstata que está en etapa inicial, y dependiendo de la edad del paciente, algunos estudios que se hacen, la vigilancia activa. Y la vigilancia activa en pacientes con cáncer de próstata es no hacer nada. No hacer nada es que se diagnosticó el paciente y se da un seguimiento en 4 meses, 3 meses, 6 meses, depende del protocolo que se usa. Ahora mismo, por ejemplo, el doctor Slomo en la Florida tiene más de 15,000 pacientes en vigilancia activa que no le están haciendo ningún tipo de tratamiento, y se ha demostrado que muchos pacientes
con cáncer de próstata localizado van a morir de otra cosa, no de cáncer. Lógicamente, no podemos descuidar de darle seguimiento a este paciente. O sea, que esa parte es importante. Sí, eso es tan así. Y entender con lo que usted puntualizaba de la edad. Si nosotros diagnosticamos por alguna razón cáncer de próstata en un paciente que ya tiene 75, 80 años, muchos de estos pacientes van a morir con cáncer de próstata, más no de cáncer de próstata. Exacto. ¿Se debería arreciar un poquito más el soporte psicológico a estos pacientes con enfermedades catastróficas, doctora? Claro que sí, en eso andamos buscando que el cáncer sea de un manejo multidisciplinario, todo tipo de cáncer. Entonces, cuando es multidisciplinario, pues automáticamente entra su médico de base y entra lo que es el manejo psicológico. Entonces, porque decíamos ahorita, cualquier paciente que le demos la noticia puede intentar contra su vida. Sí. Entonces, hay varios tipos de personalidad y hay también personas desde el punto de vista psicológico que digamos la palabra que son menos susceptibles que otros o menos tolerantes que otros. Entonces, ahí es que tenemos que entrar el otro profesional cuando nosotros no vemos ese hueco para darle la noticia, entonces se lo podemos mandar al psicólogo para que sean ellos que lo hagan. Pero algo interesante, Roberto, de eso que tú acabas de mencionar, y por eso la importancia de estos programas que uno puede ayudar a orientar a la población. Si nosotros hacemos una encuesta de pacientes con cáncer, yo le aseguro a ustedes, me refiero dentro de los cánceres urológicos, la mayoría de esos pacientes no han sido referidos a psicología. Entonces, yo creo que ahí nosotros tenemos que hacer un trabajo a nivel de la medicina, o sea, a nivel de los médicos, de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el paciente no puede tomar una decisión de ir a una terapia de psico-oncología si él no sabe que eso ni existe. De hecho, entonces, ahí tenemos nosotros, como profesionales de la salud, trabajar en nosotros mismos para completar ese protocolo en ese paciente. Que ese paciente, nosotros lo vimos, pero hay una parte que nosotros no podemos manejar porque no estamos preparados para eso. No hemos estudiado para manejar el comportamiento humano. Entonces ese paciente debe ir a psicología, a psico-oncología o a psiquiatría para darle ese soporte y un tratamiento completo de que el paciente puede estar bien orientado. Muy provecho para cada uno de nuestros oyentes. Doctor Pablo, tenemos algunas preguntitas más, pero recordar con quién estamos conversando y la especialidad de la doctora. Sí, recordar que estamos aquí en una entrevista especial con la doctora Sagrario Matos Volques. La doctora trabaja en el Grupo Médico San Cristóbal, Grumet, y en el Hospital Padre Pina. La doctora es cirujana uróloga y terapeuta sexual. Tenemos una pregunta, Ledesma, para la doctora. Sí, la primera pregunta del bloque, el señor Bienvenido de Villas Agrícolas, él decía que él tenía un pólipo, dentro de la información que nos dio, lo más trascendental era que tenía un pólipo en la vejiga y que tenía un PSA total en 15.18. Eso era parte de la información que él daba, asociándolo al programa de hoy, de cáncer. Exacto, entonces hay que continuar investigándolo. Sabemos que cuando hay pólipo, lo más ideal, lo sabemos ustedes más que yo, es biopsiar al paciente. Entonces, una vez se pueda incluso resecar dependiendo del tamaño del pólipo, mandamos a hacer biopsia para ver de qué se trata, y el PSA hay que darle seguimiento por si acaso puede ser algunas células que estén por ahí en reproducción. Que fuera del impacto psicológico que pudiera tener una noticia de un probable cáncer vesical, probable cáncer de próstata, hay una manifestación clínica asociada a la disfunción sexual. Todavía no. Hay que ver la edad del paciente. Hay que recordar que los varones a partir de los 70 años ya pueden comenzar a presentar algún grado de disfunción sexual. Entonces puede ser que sea concomitante una patología de la próstata o de la vejiga y la edad que tengan. Y una pregunta que se repite ahora con otro medicamento, pero de similar acción, es alguien que se dio radioterapia, tiene el PSA en 0, él quiere decir con esto que está controlado, que está curado, pero está utilizando un medicamento que es un bloqueo hormonal por 2 años, Lupron, y él dice que él tiene el deseo sexual, el líbido disminuido. Claro. Mencionamos ahorita que todos los tratamientos, de hecho el doctor lo reforzó,
todos los tratamientos y cirugías para cáncer de próstata, sobre todo, van a alterar lo que es la función sexual. ¿Qué le recomendamos? Como estamos ampliando tanto el concepto de sexualidad, pues que busque maniobras, o sea, no solamente necesitamos el pene para tener relaciones. Hay muchas partes de nuestro cuerpo que pueden hacer la base de pene, entonces hay que buscar estrategias para siempre mantenerse en actitud de tener ese contacto sexual por la pareja y también por él, porque claro está, si lo va dejando desde ahora, entonces va a ser más drástica la solución al final. Doctora Sagrario, y en este tipo de sociedad coitocéntrica que tiene que ver con el acto sexual y se fijan en la mente que es con penetración, en este paciente que con el medicamento no ha podido tener una relación sexual satisfactoria, ¿pudiera haber alguna otra alternativa? Sí, claro. Por eso son buenas las consultas con el sexólogo, porque entonces uno le puede explicar algunas herramientas, hay juguetes que te pueden llevar a lo que es un buen encuentro sexual. O sea, que es importante la consulta aquí. Claro, con el sexólogo. Exacto. Es importante también decir que escuché que el que llamó dijo que tiene el PSA en cero, que independientemente, ya del punto de vista oncológico, que usted tenga el PSA en cero después incluso de culminar el tratamiento, el cáncer puede regresar de nuevo. Y este es un dato que nosotros insistimos, porque muchas veces el paciente se opera, se da radio, lo tratan con medicamentos, tiene el PSA en cero y entiende que está curado, pero este paciente, recordar que el cáncer de próstata, entre un 27 y un 45% de los pacientes tratados por cáncer de próstata, no importa dónde se haya tratado, si aquí, en Estados Unidos, en Europa, el cáncer vuelve de nuevo. O sea, usted debe seguirse vigilando con su urólogo. Sí, doctor, y aclarar también que cuando ya decimos que el cáncer está completamente curado, deben pasar por lo menos 5 años que le podemos dar de alta al paciente y decir ya no hay posibilidad. Bueno, decimos en medicina 2 más no son 4, pero que no hay posibilidad de que haya una regresión. Disminuye la posibilidad, pero la posibilidad siempre está ahí. Sí. Eso, mientras estamos vivos, siempre hay posibilidad de que puedan ocurrir algunas condiciones. Una pregunta, doctora, que si el cáncer se transmite con las relaciones sexuales. Claro que no. Y qué bueno que lo pregunta, porque esa es una de las razones, porque las parejas no tienen relaciones, porque piensan que si tienen cáncer de próstata, que eso me ha pasado con pacientes en la consulta, no puedo tener relaciones con él porque entonces me puede dar un cáncer vaginal. Y no, el cáncer, esas células están en un lugar específico y no se transmite por vía sexual. Bien. Cundo, llévatelo. La receta médica de la Z.